¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de La Oscuridad a la Esperanza en nuestro capítulo 2. Seguimos con la historia de Daniela Castillo y en esta ocasión la historia la vamos a ver desde dos aspectos, porque el entrevistador es su hermano. Entonces vamos a conocer este punto en donde ella nos cuenta un poco cómo lo vivió y también cómo esta historia también impacta a la familia y a una de las personas más cercanas, que en este caso pues ha sido su hermano mayor, que de alguna u otra manera trató o ha intentado de acompañarla durante todo este proceso. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por este espacio. Realmente la intención es abordar un poco más a fondo la historia, contar con un poco más de detalles, porque estoy segura que hay muchísimas personas que también lo están viviendo y pues si me toca exponerme al mundo entero con mi historia para que otras personas no tengan que hacerlo, pues así lo decido. Gracias por acompañarme. Realmente para mí es muy importante y muy especial porque tú has sido parte de todo este proceso bastante difícil y bastante doloroso. Por ende, les pido muchísimo respeto y muchísima empatía para todos los temas que el día de hoy vamos a abordar, porque son temas muy delicados y, como les digo, me vengo a exponer al mundo entero con mi historia. Bueno, lo importante de este tipo de podcast es cómo nosotros podemos contar una historia que seguramente te va a hacer clic. Ha pasado algo raro en cómo ha cambiado la vida de muchas personas. Antes, este tipo de historias no se contaban o no se podían transmitir. Era un tabú, ¿sabes? Y ahora esto no se cuenta como algo para enaltecer o fortalecer la vida de una persona, sino más bien como ajustas un manual. Creo que nadie en este mundo ha crecido con un manual de vida. Te han dicho, así como en Full House, así tienes que vivir, así viven los primos, los tíos, los sobrinos. No es así, no es una verdad. Y más bien lo vamos a contar desde un punto en donde hemos vivido un montón de cosas para podernos ayudar, ¿sabes? Creo que como hermanos ese ha sido el primer paso, darnos una mano, como hacemos el app de papá, ¿no? Y como en algún momento puedes ir compartiendo también, no sé, algún consejo y luego ver cómo apoyaste a tu hermana o cómo también tu hermana necesitó de ti y que en algún momento estuviste y en otros no. Nos pasa muchísimo. Dani, yo sé que en tu podcast anterior, en el primer capítulo, lo abordaste más bien desde un punto de vista como una amiga, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué me podrías contar un poco de, no sé, un breve resumen de lo que vieron en el anterior? Yo sé que van las personas tal vez a repetirse el primer capítulo para arrancar con este, y en este vamos a ver algo más profundo, ¿no? Una visión doble. Sí, bueno, en el primer capítulo pues abordamos mi historia. Quiero recordarles que soy una persona con un diagnóstico de un trastorno de conducta alimentaria restrictivo sin especificaciones y un trastorno depresivo recurrente que se ha llevado mi vida, pero también se ha llevado la vida de la gente que me ama. Ha sido bastante largo el proceso, han sido 7 años que hemos vivido ya este largo camino, pero creo que aún faltan muchas cosas por contar y ese es el Sí, motivo. yo siento que, más bien, desde mi punto de vista, que esto no es una enfermedad que se puede catalogar como una apendicitis o algo que tú extirpas y desde mañana ya estás bien, ¿sabes? Es un tema que ha tenido altos y bajos. Totalmente. Llegas a un pico de alegría donde dices, oye, pero ¿qué le pasa? Estaba hace un ratito bien y 2 minutos, 2 segundos después, una abrir y cerrar la puerta del cuarto y la encuentras tendida en el piso súper mal, ¿sabes? Entonces, creo que eso hace mucho de entender que no es una enfermedad que se pueda extirpar, sino que es algo que va a tener que todo el tiempo seguirse trabajando y que de alguna u otra manera aprecias muchísimo cuando llegas a la cumbre de la felicidad y también agarras fuerza y viada cuando estás en estos valles de tristeza. ¿Cómo viste tú la primera vez en donde dijiste estoy en el valle? O sea, ya hasta aquí llego, no soporto, no sé qué hacer. Bueno, realmente han sido, sí, un proceso largo, flexible, un proceso para nada lineal, pero el primer momento, como ya lo habíamos comentado en el capítulo 1, no fue ni siquiera darme cuenta yo, fue la gente que me amaba y la gente que estaba cerca quien se dio cuenta de que yo estaba metida en ese problema y necesitaba ayuda. Cuando tú estás en esta situación, creo que es muy complejo decir estoy enferma. No O lo sea, admites. tuviste dos partes, ¿no es cierto? Nos hablabas de un trastorno alimenticio Sí. y de un trastorno Depresivo recurrente. depresivo. ¿Cómo te das cuenta del trastorno alimenticio? ¿Qué es eso? Porque no sé si se llega a entender. Bueno, mi trastorno tiene realmente un componente bastante especial porque no lo hemos podido catalogar aún. Es un trastorno donde básicamente yo me olvidaba comer.
no me quería ver delgada. No es un trastorno como el que muchas personas conocen, anorexia, bulimia. No. Se alimentan y provocan el vómito. Claro, no era mi ¿Tú no trastorno sabías ese. como los tiempos de comida? Simplemente me olvidaba comer. Ya. Después mi trastorno fue creciendo con mi depresión y me empecé a dar cuenta que dentro de mí sí, siempre he querido verme bien. Ya. Y no fui sincera conmigo todo ese tiempo. Tal vez fue algo intencional que lo fui viviendo, lo fui haciendo, pero tenía esa particularidad, algo que mi médico no lo ha podido catalogar bien, pero ahora lo vamos encajando como una anorexia nerviosa atípica. Es decir, yo conservo mi peso normal, pero tengo conductas que me llevan a tener ciertas restricciones con la comida, a evitarme, saltarme comidas, comer con culpa, cosas por el estilo. Ok, o sea, ¿tú te olvidabas de los horarios de comida o en otras situaciones comías pero te sentías mal por haber comido? Claro, Ya, la depresión era tan fuerte que yo me sentía mal por darme el privilegio de comer, me sentía culpable, me sentía mal. Creo que llevaba también un gran componente de mi depresión porque, Pero seamos ¿contra qué te sinceros, comparabas? O sea, ¿a qué punto querías llegar? Te lo digo diferente. Tal vez, no sé, cuando alguien va al gimnasio y dice, yo quiero ser, no sé, el The Rock y la Roca, ¿no? Súper pepuda, así. Acá quiero llegar. ¿Tú te comparabas con alguien? Tal vez con alguien de la televisión, con alguien de, no sé, simplemente algún estaba cantante, rota. ¿no? Simplemente estaba rota. Creo que más allá de verme bien, era una cuestión de me siento tan mal Pero tú que no merezco estuviste, ni comer. pero tú estuviste como en algún taller de modelaje, creo, desde muy pequeña. Sí, desde muy pequeña. ¿Y crees que eso pudo haber desencadenado algo? Porque no es una decisión como que tú más pequeña dices, yo quisiera participar de modelaje. Claro, sí, fue algo que me metieron mis tías, o sea, Ajá. pero creo que empezó en el colegio. En el colegio. Sí, en el ¿En qué colegio colegio. estabas? Creo que no se puede decir. Mejor no digamos. Sí. Se van a poner tristes. Sí, no. Pues sí, estaba en ese colegio, sí. Y ahí Y estaba nos la pasaba. anoréxica. Sí, sí. No. No, y pasa, mira, ¿por qué llegamos a este punto? No piensen que es una falta de respeto, pero la verdad es que, como les decía, es un tema de picos valles, o sea, es algo que es tan común que vas a decir, la verdad es que yo creo que muchos de los amigos, compañeros que estuvieron en el colegio también pueden provocar este tipo de decisiones, porque lamentablemente yo soy padre de 3 hermosos hijos, no les enseña este tema de salud mental, de cómo afrontar este tema de conversaciones. Y si viene alguien, no sé, un poco roto o algo, busca romper al resto, ¿no? Entonces tal vez en el colegio se percibe este tipo de Sí. bullying y acoso. Sí. Yo fui presidenta del Consejo Estudiantil, siempre estuve en el ojo público, siempre quise verme bien, siempre quise ser fuerte, afrontarme, mostrarme Y como era un esa colegio mujer. fiscal, ¿no? Y femenino, o sea, donde las mujeres, ya lo comentamos, somos muy crueles las unas con las otras y decimos cosas que realmente no son cuidadosos con lo que se dice. Las mujeres somos muy crueles a veces con unas con Dicen otras. que el peor enemigo de una mujer Es otra mujer, tal definitivamente. cual. Entonces, mira, pasa en el colegio que tú, no sé, por todos estos reflectores de todo el colegio, que sí tendría unos 500 estudiantes, ¿no? Un poco menos. Más, Un poco un poquito más. más, claro. Entonces, sí, obviamente colegio público, empezaron a hablar de ti o a hablar mal de ti y esas cosas empezaron a afectar. Ya. ¿Cómo sentías, más bien, en dónde te podías desahogar de todo este estrés? Porque tú vas a la casa y ¿quién encontrabas en la casa para desahogar? A nadie. A nadie. Lamentablemente fue una cosa que me tocó a mí vivir sola. Como lo dije, siempre he estado muy expuesta a la gente y por eso mi afán de siempre verme como una mujer fuerte, más bien es una Daniela totalmente diferente a la que es ahora, donde ahora no me da miedo mostrarme vulnerable, visible, donde ya no tengo miedo a que la gente me vea mal, porque es una realidad. Sabes, dicen que en las redes sociales solo muestras lo bonito de la vida, ¿no? Y cuando tú estás viendo tanto esta parte de la red social, no te das cuenta que esa persona también tiene malos momentos, también tiene malas historias. Y luego cuando tú ves que otra gente solo tiene momentos bonitos, dices yo, ¿qué me falta, no? Y te vas rompiendo de a poquito. ¿Qué crees que hubiera sido clave tener en tu casa para que, no sé, de alguna manera esto se haya complementado y haya sido un lugar de desahogo? O sea, salir del colegio con todo el estrés a la casa en donde puedas desahogar. Creo que dijiste algo súper importante y es tener padres presentes. O sea, me parece que es algo súper importante tener a tu familia ahí. Lamentablemente yo a los 18 años ya fue cuando colapsé, cuando
no pude más. Y fue duro. Pero ahí estuvo mi familia. Tal vez también no sabía yo cómo comunicarme y decirles, oye, me está pasando esto, ayúdame. El no pedir ayuda a tiempo. Y ese es el objetivo, que la gente pida ayuda a tiempo ahora. Mira, esto que dice Dani, que yo sé que le está llegando al corazón, vamos a pedir al equipo de producción que nos ayude con un poquito de papel higiénico también. Es importante considerar que tu hogar tiene que ser el lugar en donde tú puedas soltar y desahogar. Y no es que no tienes papás, o no es que no tienes hermanos, o no es que no tienes familia. Es importantísimo que, no sé, consideres, y creo que lo digo por experiencia propia, a mis 38 añísimos, te diría, gracias, te diría que la familia son tus mejores amigos. O sea, puedes tener muy, muy buenos amigos afuera, pero seguro la familia termina siendo tu mejor amigo. En nuestro caso somos tres mosqueteritos. Ahora, sí, estamos Sí. más unidos que nunca, Más. pero justamente la desgracia, Se vio, porque mira, La ¿qué desgracia pasaba? nos unió. Tenemos como 10 años de diferencia, ¿no? Sí. Exacto, digo yo. Y el tema era que yo justo en esa época empezaba a trabajar. Entonces yo ya salía de la casa. Yo empezaba a trabajar y a tener fiestas y rumbas. Entonces yo ya no pude estar como cumplir esa función de papá suplente, porque es la que pasa, ¿no? O sea, no está papá, no está mamá porque están trabajando, están haciendo el otro. claro, hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Y en esa escasez, o Sí. sea, nosotros venimos de un hogar hiper humilde, o sea, en algún punto la verdad es que estábamos solos y trabajando desde muy pequeños. Con decirte que mi mamá vendía bolos en algún colegio, bolos de hecho. O sea, le llevábamos así en un vale. Y obviamente por todo este tema llegábamos a trabajar y la casa pasaba sola. Y pasaba sola ella, pasaba sola nosotros. Yo me acuerdo de que tenías un gatito. Yo tenía un lorito que tu gato se comió mi loro. Entonces, mira, imagínate cómo esas cosas luego, ¿a quién le cuentas? O sea, mamá, ¿qué pasó? Papá, ¿qué pasó? Y no, yo me siento muy culpable porque No, tú en ese momento, como hermano, no te das cuenta porque es como estar en una selva, ¿no? Empiezas a machetear, a abrir camino y no te das cuenta si están siguiéndote atrás. Y cuando yo regresé a ver atrás, no estaba mi hermana. Me acuerdo un día clarito cuando yo llegaba a la casa y yo solo sentí que una sombrita tendría yo, no sé, como tenemos 10 años de diferencia, yo llegaba a la casa y ella entró y solo se sentó y se quedó sentada ahí mientras veía televisión, pero no me dijo nada, ¿sabes? Y yo creo que en ese momento no lo entendí como, oye, necesito ayuda, dime, sino que más bien era como, nada, se sentó, se quedó quietita. Te cuento esto porque tal vez hay que aprender a escuchar, a no estar ensimismados. sí, Sí, de escuchar y ver. Creo que hay algo clave en la vida también que pasó, que te apoyó mucho. Se llama Cacho. ah, sí, mi perro. El Cachito. Está viejito el Cachito en este momento. Ya toma pastillas, Cachito. Toma pastillas, pero creo que fue Pero ahí un sí, ángel, ¿no? no, fue. Un ángel. Fue un Creo que ángel. los dos se aferran a la vida. Sí, vamos ahí. Ya tiene sus Te años juro. y nos vamos aferrando Sí. a este cruel mundo. No, yo creo que es un mundo lindo, ¿sabes? Es un mundo lindo que... Ay, qué fuerte que está esto. No pensé que iba a estar tan fuerte la entrevista. Yo no es fuerte. Mira, yo te diría, el Cachito pasó a ser el papá, el tercer suplente, ¿sabes? Creo que era como al que le contabas las historias, ¿no? Sí, fue y es un gran apoyo, o sea, cómo una mascota puede cambiarte la vida entera, o sea, Un ángel. un ángel, sí, 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 Me han totalmente. contado que tú, si le dices al oído a tu perrito, eres un ángel y él agacha la cabecita, es una manera de conectar, ¿no? Qué loco. Sí, sí. Yo los veo al Cachito que ahora ya un poco más viejito, bastante más viejito, va por ahí con sus patitas todavía recorriendo el camino, como buscándola, pues acá la doctora, que tiene ya más acción, sale, está un poco más fuera. Yo creo que siempre hay como que agradecer esta actitud. Totalmente, o sea, cuando yo estuve súper mal, mi perro estaba en la cama conmigo. O sea, cuando yo no podía sabía. levantarme, sí, o sea, cuando yo no podía levantarme, lamentablemente mi perro estaba también tendido en la cama como yo. Qué Entonces, fuerte. sí. O sea, y partes era cuando tú te dabas cuenta de que estabas mal, era porque estabas en la cama, solo querías pasar durmiendo. yo tenía terror a estar despierta. Era como pausarla para no vivir esa parte fea. Creo que llevé mucho tiempo siendo fuerte y me aterraba estar despierta. Esa era la verdad. Me aterraba estar despierta y después un poco asumir lo que estaba viviendo, porque era no solo me estaba llevando a mí,
estaba llevando a toda mi familia conmigo. ¿Sabes qué? Recordé ahorita que justo, más bien nosotros como hermanos, ya en empresas multinacionales, mi hermano también, mi hermano menor, ya armando su propia empresa, nos sentíamos muy orgullosos de Daniela porque ella nos decía, yo soy la presidenta de todo el colegio. Entonces tú, ¿cómo asumes a una presidente? Es, no sé, perdóname, o sea, es lo que ves en las películas de Hollywood, ¿no? Entonces es como que la más tuca, la más dura, a la que nunca le pasa nada, cuando era la cascarita que veíamos y por detrás era... Y así ha sido toda mi vida. Así ha sido toda mi vida, el mostrarme como una mujer fuerte, pero pucha, o sea, muchos momentos de soledad, tristeza, el aparentar ser perfecta. ¿Cómo luego terminas en el psiquiatra? No, no, en este hospital, ¿no? Bueno, sí, ya les habíamos comentado en el capítulo número 1, si no lo han visto, vayan. Ahí está cómo fue mi primer contacto con el médico psiquiatra, después cómo llegó Luis Riofrío a mi vida, el ángel más grande que yo tengo. Pero nunca hablamos sobre la clínica psiquiátrica ni cómo es estar en una. Sí. Y pues realmente fue un día bastante complicado, porque No era como que querías ir, ¿no? O sea, querías... tuve el querías. intento, o sea, tuve un intento de suicidio. Ya había llevado mucho tiempo siendo fuerte, no respondía farmacológicamente, veía que mi médico estaba desesperado, veía a mis papás desesperados, a mis hermanos desesperados. Y yo ya no quería, o sea, no quería ser una carga más. Necesitaba descansar. Así que ese día tomé esa decisión. La recuerdo muy poco, pero simplemente me levanto en una cama de un hospital amarrada, porque cuando tú estás en una clínica psiquiátrica, primero tienes cámaras en en todos lados, Sí. o sea, cámaras en el baño, en cada esquina, no puedes. Estaba amarrada, estaba dormida, despertarse, estaba viviendo la pesadilla de mi vida, porque yo no quería estar ahí, porque yo no quería vivir. Y no sabías cuánto tiempo. O sea, pero no querías vivir, pero tampoco era como... No sé, yo lo sentí cuando te fui a visitar, lo sentí que era como una cárcel, ¿sabes? Claro. Entonces era como una cárcel con televisión. Es que todo estaba lleno de rejas, todo Sí. es, o sea, y además es una experiencia muy fuerte porque conocí a muchísima gente que también estaba aún o más rota que yo. ¿Pero era porque las empujaron a estar ahí o porque tú las veías que ellos tomaron alguna decisión de ir? Sabes, tengo como recuerdos bastante bloqueados de la clínica, porque imagínate decir, voy a descansar y levantarte y estar vivo. Ok. Y de pronto estar amarrado, estar viendo un montón de cámaras, el escuchar que hay un intento de suicidio del otro paciente que está Y en corren la a habitación del verlos, corran, enfermería, tráiganlos, o sea, busquen, o sea, ayuda. Entonces, el estar todo el tiempo, sentí que la muerte estaba tan cerca de ti Estaban todo el más cerca tiempo. que... Pero mira, ahí hay algo clave porque yo, bueno, sí, se escucha mucho de que hay personas que de verdad tienen un intento o que quisieran o ya definitivamente están cansadas, pero justo no se dan cuenta cómo esto puede en algún momento, no sé, desencadenar en que en realidad si tú ya vas a terminar en el hospital, o sea, vas a estar más cerca de personas que sí están en esta situación. Todos los Entonces, días me topaba la muerte. y mira que para nosotros era súper duro porque no sabíamos si de verdad era un tema de llamar la atención o de verdad lo estabas viviendo, porque no entendíamos, ¿sabes? No es como que te dicen, de todas las familias, esta familia va a sufrir eso, ¿sabes? Entonces lo veíamos como una mala lotería o tal vez como, dice, ¿será que está llamando la atención? O sea, porque a la final nosotros estamos aquí y todos te vamos a apoyar, o sea, cuéntanos, no Y nos es que ustedes hablamos. me veían bien. Claro, o sea, la ves bien y luego termina en el hospital, era como que no hace sentido, ¿no? Pero no es una cosa lo que se muestra y otra la que se vive por adentro, ¿no? Claro. Nada, yo recuerdo ese día que te fui a visitar y la verdad era una cárcel, o sea, creo que ese también puede ser un buen consejo para un mal momento, o sea, vean bien a dónde van, o sea, no es un tema de como ir a dejarle en una guardería, no, no es así, es un tema muy delicado. Yo lo vería más bien como pide ayuda a tiempo, porque Eso. si yo hubiera buscado ayuda antes, cuando recién estaban mis problemas empezando y mi depresión iniciando, me hubiera ahorrado todito eso. Ahora entiendo que era una experiencia y una situación que yo debía vivir, porque
en ese momento yo estaba muy enojada con la vida. Decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? Siempre fui buena hija, buena estudiante, siempre fui buena amiga, siempre fui buena. ¿Por qué la vida me está castigando con esta tristeza tan grande? Pero la desgracia, después de 4 años, lo vi como, pucha, necesitaba vivir eso y vivir la pesadilla de mi vida para evitar que otras personas lo vivan. Y ahí nace Ayúdame a Sanar. ¿Sabes qué? Antes de justamente llegar a ver cómo puedes convertir un punto de dolor en una herramienta de ayuda, yo recuerdo que luego entrar es fácil, ¿no? O sea, tú vas y le dejas a la persona ahí, sacarla fue súper duro, porque obviamente ven ya el cuadro clínico y decir, ya sáquenla porque, o sea, no se siente bien adentro. Fue eso también fue durísimo. No recuerdo bien, yo tampoco creo que vas bloqueando ciertas cosas hasta para protegerte a ti mismo de qué hacer y de no tener malos recuerdos, pero Y hubo gente que no fue. sí, pero no es un tema de irte a visitar para ver si estás bien o mal, no. No es un tema de me sacaron la apéndice y tengo que ir a visitarle, o de no, nació el bebé, vamos a verle al bebé y dejémosle un regalo. ¿Me cachas? Yo creo que hay personas que viven el duelo de maneras diferentes. Sí. Te digo esto porque como para no guardar rencor en otras personas porque no te van a visitar en tu momento más débil, ¿sabes? Sí, fue muy difícil sanar eso. Ujú. Porque Pero hay que ser conscientes, creo. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Te hubiera gustado que vaya más gente a visitarte? creo que fue un proceso donde toda la familia lo fue asimilando poco a poco, por la situación que tú dices. La veíamos bien. Ella estaba sana, ella era una buena, o sea, era buena estudiante, todo. O sea, que ¿qué la le vi en pasó? top, algo pasó. Ajá, ¿qué le pasó? Pero, por ejemplo, a mi otro hermano le costó muchísimo. Él nunca fue a la clínica. Claro. Pero recuerdo que cuando él se dio cuenta de que sí era verdad que yo estaba mal, compró en el Megamaxi un montón de golosinas y se acostó conmigo a ver una película. Claro. Y ahora es así. Sí, pasa Como en algo, este se proceso. necesitan. Sí, ahora en este proceso es como que cada vez que tengo terapia, porque como les digo, esto ha sido un proceso de 7 años, Sí. donde aún yo tengo tratamiento psiquiátrico, donde aún tengo muchas cosas aún por trabajar y sanar. Pero siempre están mis hermanos, siempre está mi mamá, mi papá, o sea, siempre, ahora es totalmente diferente, porque ya lo vieron mucho más consciente, como esto es una enfermedad y a cualquiera familia le puede pasar. O sea, hay que ser súper conscientes de que a cualquier ser humano le puede pasar. Sí, no es como una lotería, ¿no? Es un tema de si no lo haces bien, Que es más común. si no te apoyas, es muy probable. Y la otra es aprender a escuchar, ¿no? Y yo creo que algo lindo que acabas de decir es como también valoras estos pequeños momentos de vida que no se dicen, pero que se sienten, ¿sabes? Del hecho, ayer nos pasaba, estábamos un rato en el cuarto de mi hermana, porque no sé por qué se volvió como el punto de encuentro donde hay tantos problemas afuera, vamos un ratito donde mi ñaña. Y subimos a la cama, bueno, yo subí, conversó mi ñaña, y luego sube mi hermano, y también, o sea, fue como, ahora es nuestro lugar seguro, es como va cambiando, ¿no? Como ella nos buscaba a nosotros, y ahora nosotros la buscamos a ella. Y creo que eso es clave, porque creo que también la fundación ha servido, han metido a mucha gente muy sana, muy buena, muy profesional, que está ahí apoyándonos, ¿no? Ayúdame a sanar, o sea, se hace absurdo. A veces yo digo, tal vez la gente piensa cómo una persona tan rota tiene una fundación de salud mental. O sea, una persona con tantos trastornos, ¿cómo es posible que tenga una fundación? Sí. Pero lo hice así. Nació de la desesperación y de la desolación. Nació de la pesadilla de mi vida. O sea, nació de eso y ahora la gente cree que yo les ayudo. Pero en realidad es todo lo contrario. Ellos me ayudan a mí. Ayudándote entre todos. Porque en estas recaídas que yo tuve hace muy poco, el motivo para yo no irme a descansar era saber que había gente tras de mí, Que dependía de ti. que dependía, o sea, que aún no era un momento para yo irme, porque había gente tras de mí. Esta vez ya no solo se trataba de mi persona, y era, abuela, convertí mi dolor en una fundación. Abuela, hice de la pesadilla de mi vida algo bueno. Y tengo que sacar a toda la gente que está atrás mío de esta pesadilla. Nadie más puede vivirla. Y es por eso que yo me expongo al mundo entero todo el tiempo, porque para nadie es fácil contar
porque a mí se me hace muy difícil, ¿no? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Soy una persona que de cierta manera es algo conocida en redes. ¿Cómo voy a quedar ante el mundo? Pero me di cuenta que si yo tengo que exponer y vender mi historia al mundo entero para que otras personas no lo hagan, pues quiero hacerlo definitivamente. Hablabas de abuela. ¿Por qué? Porque creo que ella me dio de las mejores cosas. Dentro de la que me cuidó al principio, el perderla también, el saber su enfermedad. Ahora la veo como un recordatorio de que ella me cuida todo el tiempo. Y es como que, abuela, mira, transformé el dolor. Sí, creo que es hiper clave esto de transformarlo. Sí. Porque no es algo que se va a acabar, ¿sabes? Es como Parece cuando... que no. Sí, no, lo digo porque yo pienso que la vida es justamente como desarrollas un músculo, ¿no? Entonces, si tú estás como entrenando de alguna manera los primeros días, duele. Y el músculo no crece si no se desgarra. Sí, entonces duele y lo transformas, ¿no? Pero es aprender a vivir con este dolor. Y este tema de valles, de bajadas y subidas, cuéntame algo bonito, algo que tú ahora lo veas como en la cima. No sé, tal vez del Nogi. mi otro perrito. Sí. ¿Sabes? O sea, en realidad este proceso me ha enseñado muchísimas cosas, pero algo fundamental y algo que yo puedo rescatar es que me enseñó a ser buena doctora. Ah, mira tú. Esa es una locura. Okay, pero yo sé por qué lo dices, pero quisiera que se quede aquí grabado para la eternidad. Creo que hay personas que lo hacen como a medias. Es que yo vi a mi médico entregado, o sea, yo vi a mi médico 100% comprometido con mi caso. O sea, una cuestión de no responde este fármaco, probemos con el otro, intentemos esto. ¿Sabes qué? Terapias electroconvulsivas, no responde. Hagamos infusiones con ketamina, o sea, conmigo realmente en mi caso se ha intentado muchísimas cosas para que yo pueda salir de este proceso, pero él siempre estuvo ahí. Y yo dije, quiero ser esa clase de doctora. Y ahora veo al mundo con otros ojos, con los ojos que me enseñó él, claro. Desde la empatía, desde el amor. Y en el punto más bajo, en el valle, yo tal vez traigo un mal recuerdo, pero pasó alguna vez que estábamos en casa, tú estabas medianamente bien y yo solo recuerdo haber escuchado gritar a mi mamá. Ya, entonces mi mamá gritó, ella es de Guayaquil, grita como grita un guayaco, o sea, con todos los... Oye, fue tan feo el grito, nunca lo había escuchado a mi mamá gritar así. Yo la verdad pensé que mi papá falleció. Dije, algo le pasó a mi papá, porque el grito fue tan desgarrador. Dije, papá, papá, y subí las gradas, ¿no? Corriendo de tres en tres, así salté. Le veo a mi papá y digo, mamá, mi hermana. Entonces me meto al baño y te encuentro, pero completamente llena de sangre. ¿Qué pasó eso? O sea, ¿qué significan ese tipo de sangrados? Me desconecto. Okay. Fue desconectarme de la vida un momento. Ya. Perdón si soy súper llorona, pero creo que eso es lo que me ha dado esta sensibilidad ante todo. Pero me desconecté de mí, me desconecté. Ya no quería estar. Y para mí es muy difícil decirle al mundo, aún teniendo a la fundación, decirle, déjenme descansar. Merezco descansar. Pero después recuerdo que tengo cosas, tengo personas, aún metas por cumplir, porque a veces en esta enfermedad me ha pasado de que ya hice todo lo que quise, ya fui doctora, ya hice radio, ya hice modelaje, ya hice marcas, fui diseñadora, ya hice un montón de cosas, ya viví todo, creo yo. Y en esos momentos me desconecto. Y es claro, parte del trastorno, de la depresión fuerte. Pero ¿te das cuenta de lo que haces? No, me doy cuenta ya cuando alguien me sacude. Ajá. Okay. Después de estos eventos en donde hay este sangrado, que es, o sea, realmente es traumático porque bueno, creo que todos aprendimos de alguna u otra manera a vivir con esto de qué es lo que pasa. ¿Cómo pasas de estar en el punto más débil a tener la fortaleza de ser la punta de lanza de la fundación para poder ayudar a más gente? Agarrando fuerza de donde no tengo. O sea,
en los días donde peor me siento, es los días donde más trabajo en la fundación. Hermoso. Porque digo, nadie merece vivir esto. Nadie merece vivir, nadie merece sobrevivir. Porque hay días donde yo siento que estoy sobreviviendo y no viviendo. Y si pudieras dar un mensaje a alguien que se siente igual, o sea, que por ahí siente un rotito y quiere apoyar, ¿cómo podría ponerse en contacto con la fundación? Bueno, ¿Cuál es la diferencia también, no? primero, que la fundación nace desde una persona que lo vivió. Yo os digo, con los pacientes yo no quiero verlos como doctores, soy una persona que los entiende, que vivió lo que vivió por una razón. Soy parte de su manada. Claro, o sea, te entiendo, te comprendo y por eso quiero sacarte de ahí, porque sé que es difícil y solo no lo puedes hacer. O sea, yo sola no lo hubiera logrado. Sin mi médico, sin mi familia, sin mis amigos, no hubiera salido de esa situación. ¿Cómo se ponen en contacto con la fundación? Es súper sencillo. Nosotros estamos en Instagram como Ayúdame a Sanar. Básicamente pueden igual contactarse al 096-28-99-179 y tener toda la información acerca del proyecto. Ahora pues ha crecido muchísimo. Jamás en la vida me imaginé tener esta fundación, pero Profesionales dedicados, ¿no? no, o sea, yo empecé pidiéndole el favor a Luis. Por favor, ayúdame atendiendo a este paciente porque no tiene los recursos económicos. Y ahora... Esta no es una enfermedad elitista, por si acaso, es un tema que nos pasa a todos, de todo lado, así que acá estamos para ayudarnos, ¿sabes? Oye, Dani, yo te quiero agradecer muchísimo. Para mí ha sido bastante también duro esta entrevista. No pensé que iba a ser así, la verdad. Es como, vamos a tomar un café y mira dónde estamos sentados ahora. Pero agradecerte porque, primero, por la valentía de poderlo comunicar, porque no todo el mundo se expone. Y segundo, por no solo estar abajo y querer salir sola, sino es estar abajo y vamos todos. O sea, todos los que están aquí abajo, vámonos hacia arriba. Y eso hace lindo de este tema de la fundación. Yo estoy muy agradecido con también los doctores que han estado ahí, que me han podido atender a mí también. Y nada. Para adelante. Para adelante, ¿no? Sí. Como le dije, ha sido Fuerte. la pesadilla de mi vida, pero durante 7 años me he mantenido con vida y esa es la intención, que tú busques ayuda. Realmente lo que a mí me interesa no es mostrarme como una mujer que vivió algo malo y que lo está sacando adelante. La intención es que si tú te sientes identificado y sientes que hay alguien en el mundo que te entiende, pues me busques. Te estoy buscando desesperadamente, esa es la intención. Te estoy buscando con desesperación porque sé que me necesitas, sé que necesitas a la gente que trabaja conmigo y sé que todo esto es hecho con muchísimo amor y esa es la diferencia de otros lugares, que esto nace con mucho amor porque es lo que sostiene a todo Ayúdame a Sanar, el amor que le tengo y lo que me tiene con vida. Dale, Dani, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que han estado hasta este punto del podcast. Ayúdanos a compartirlo porque así hay más personas que van a estar pendientes y van a poder llegar a este tema de esta solución. ¿Te sientes identificado? Nada, es cuestión de conversarlo. Y si no, y si encuentras a alguien, pues igual compártele este video. Es una historia que nace del amor de dos hermanos. Mira cómo hemos llegado a topar unos puntos muy delicados. Y estoy muy agradecido y muy feliz porque ahora que entendemos que esta es una enfermedad, pues nos estamos apoyando en todos. ¿Va? Para despedirlo, yo creo que un abrazo. ¿Está bien? Dale, niña linda. Muchas gracias. Gracias a todos, de verdad, como les digo, nuevamente verlo con muchísimo respeto, muchísima empatía. Y muchas gracias por formar parte de este proyecto. Les mando un fuerte beso y un fuerte abrazo. Realmente espero poder acercarme a ti y que conozcas más de mi historia, pero sobre todo que podamos brindarte la ayuda que tú tanto necesitas. Gracias.